tenemos que considerar también la presencia de diferentes infecciones, ya sean directamente enfermedades que son solo del hombre o que también son de los animales, y el hombre, por estar en contacto con estos animales, pues la adquiere, ¿no? Entonces acá por eso tenemos un segundo punto que le hemos puesto la letra B, ¿ya? En la letra B vemos nosotros que están las infecciones transmitidas por artrópodos y también la zoonosis. Y aquí hablamos de un vector. ¿Quién es un vector? Puede ser un artrópodo o hay muchos vectores. Tenemos los mecánicos y los biológicos. Dentro de los biológicos es donde se produce un ciclo evolutivo. Ahí tenemos todo lo que es mosquito, flebótomos, Aedes aegyptus, ¿verdad? Y también aquellos que son transmitidos por otro tipo de artrópodos, que son los mecánicos, donde tenemos los piojos, las moscas, ¿verdad? Todo eso. Y tenemos también los reservorios. Los reservorios, sobre todo en los animales, como ser, por ejemplo, la brucelosis, la rabia, que es producida por un virus, ¿verdad? En los animales, la brucelosis también es una bacteria que es más una zoonosis. La fiebre de Lassa también, la salmonelosis, o sea, son virus y bacterias. También tenemos vectores invertebrados. Por ejemplo, para la peste, tenemos la tripanosomiasis, donde tenemos la bichuca, la fiebre amarillas. Bueno, una vez hemos mirado este segundo punto donde hablamos la transmisión, cómo se da la transmisión de estas infecciones, vemos de que también hay otra forma de transmisión, aparte de la respiratoria, fecal oral, ¿no? Entonces estamos viendo acá una transmisión que es muy importante para poder entender infecciones al feto. Y eso sería la transmisión vertical y horizontal que llamamos nosotros. ¿A qué llamamos transmisión vertical? Cuando la transmisión se da de la madre al hijo, cuando nace a través del canal del parto. ¿A qué llamamos transmisión horizontal? Es aquella que se transmite, como decimos nosotros, horizontal. Puede ser de fuerte. Por favor, ya están en clase, dejen de estar con su micrófono libre. La única que está con el micrófono abierto es el docente. El alumno escucha y cuando ya empezamos a deliberar, a hacer preguntas, todo eso, recién el alumno prende su micrófono. Por favor, son jóvenes y son personas mayores. Vuelvo a explicar la transmisión vertical. La transmisión vertical, vemos acá, es la transmisión madre e hijo, o sea, al feto, ¿ya? Y la transmisión horizontal es la que se da por material genético, ya sea, por ejemplo, podemos hablar de una porción de genes que son los plásmidos, los transposones también. Una transmisión vertical puede ser de la enfermera a través de las manos, llevarle a un paciente de una cama a otra cama o de su alrededor. Viendo una vez que hemos visto los conceptos, lo que son transmisión, nos vamos a ver qué significa patógeno. ¿A qué llamamos patógeno? Nosotros llamamos patógeno a todo aquel microorganismo que es capaz de ocasionar enfermedad. Tenemos los patógenos obligados y tenemos los patógenos oportunistas. ¿Por qué decimos obligados? Porque cuando ingresan al organismo es a producir enfermedad. Neisseria gonorrhoeae, salmonella, shigella, micobacterias. Esto nunca nosotros podemos decir, si me ingresa esta bacteria no me va a producir daño. Claro, tras que me ingrese este microorganismo, sea la vía por donde va a ingresar, me va a producir enfermedad. ¿A qué llamo oportunista? Oportunista
se refiere a microorganismos que son propios de nuestro organismo y que son capaces de originarnos enfermedades en un momento dado, quizás por un desequilibrio inmunológico, una cirugía o cualquier factor físico, químico o cualquier factor externo. Cuando hemos visto estos conceptos, nosotros nos vamos a ver a los no patógenos. ¿A qué llamamos nosotros no patógenos? Son aquellos que son incapaces de producir infección, debido a que no cuentan con elementos capaces de producir daño. Aquí tenemos los lactobacilos. Lactobacilos, ¿dónde están los lactos? Están en la vagina, están en el estómago. El bifidobacterium bifidium, que está en el intestino y que es una flora normal y que no produce ninguna enfermedad. Habíamos indicado que los factores para que se produzca una enfermedad, una patología, un microorganismo tiene que cumplir ciertos parámetros. ¿Cuáles serían esos parámetros o factores que llamamos nosotros? El primer punto es colonizar. ¿Qué es colonizar? Es tener la capacidad de la bacteria de poder ingresar al huésped, o sea, al organismo que quiere infectar. Eso se llama colonizar. Aquí vamos a leer un poquito lo que les he puesto. Es la capacidad de llegar a la superficie del huésped por una puerta de entrada, ya sea la piel, la mucosa, formar o establecer una colonia en el epitelio y resistir a la acción de los sistemas locales de defensa. Las bacterias patógenas pueden proceder del exterior si llegan a través de una puerta de entrada y producen infecciones exógenas, o del propio organismo, que son bacterias oportunistas que integraban la población de la flora normal y por determinados factores alcanzan la capacidad de producir infección endógena. En cualquier caso, para iniciar la infección, los microorganismos tienen que tener la particularidad de fijarse o adherirse a las células y colonizar el epitelio. Bien, en pocas palabras, para explicar, cuando yo digo colonizar, colonizar significa tener la capacidad de la bacteria de llegar ya sea a la mucosa, a la piel o a un órgano. O sea, la capacidad de poder llegar al lugar donde va a producir el proceso infeccioso. Esta llegada puede provenir de, nosotros le decimos así, externo, de afuera, o puede venir de adentro, endógeno, propio de nosotros. Si yo hablo de externo, por ejemplo, ¿quién puede ser de externo? Si yo tengo en la piel, digamos, entrada de la piel, un agente externo, ¿quién puede ser? El Streptococcus pyogenes. Si yo digo un externo, puede deberse una Shigella que se adquiere a través de los alimentos. Me puede producir diarrea. Ahora, cuando yo digo endógeno, por ejemplo, los hongos que viven en el intestino pueden producir en las mujeres y en los hombres infecciones genitales, o sea, ya sea vaginitis, uretritis. Entonces, ahí tenemos la levadura. Entonces, ¿dónde viven? En el intestino como flora normal. Estas son las dos explicaciones muy importantes para dar. ¿Qué es penetrar? Cuando yo digo penetrar, ¿a qué se refiere penetrar? Si yo miro acá, este segundo punto, es el poder que tiene una bacteria de penetrar, de ingresar, quiere decir al huésped. Ya sea cuando ingresan, pueden liberar ya sea una enzima, una toxina, dependiendo del tipo de microorganismo que nosotros tengamos. Bien, por ejemplo, aquí por ejemplo tenemos, se denomina la capacidad de bacteria de atravesar cualquier barrera, ya sea piel, mucosa, alcanzar cualquier tejido donde se va a poner en contacto y producir la infección. Aquí tenemos el vibrio cólera, por ejemplo, tiene cuando penetra por vía oral. ¿Con quién va a luchar? Con la sustancia del jugo pancreático, las sales biliares, el ácido clorhídrico, porque está entrando por vía oral. Bien, ¿qué sucede aquí con la Bordetella pertussis? ¿Contra quién va a combatir para poder penetrar? Penetra por vías respiratorias, entonces con las secreciones mucociliares y las células ciliares. Bien, difteria.
con quién va a luchar? Si entra por vía oral, con la parte respiratoria, con la mucosa, con el fluido mucoso, y si entra por la piel, con la flora normal de la piel. Entonces tenemos acá que va a entrar. Bien. Aparte ya hemos aprendido lo que es el poder de penetración. Ahora vamos a ver multiplicar. ¿Qué significa multiplicación? Bien. Hace referencia a la capacidad de poder reproducirse y alcanzar un número crítico, decimos nosotros, que le permite invadir, producir su acción en el huésped. Cuando decimos acá, por ejemplo, para que hayan síntomas tiene que haber multiplicación de la bacteria o un virus, por ejemplo. Ustedes han visto, digamos, ahora en estos tiempos de pandemia del coronavirus, que es una belleza ese poder de multiplicación para poderlo explicar, que han habido 7 pacientes que han tenido una sintomatología muy mala, que han llegado a una terapia y mucha gente que no logró superar y murió. Entonces, esto ha sido por el número, como decimos nosotros acá. La reproducción del número crítico que decimos nosotros, el número, el inóculo. Así nosotros decimos, quizás el número de cepas virales que te llegó fue un número bajo. Entonces, por lo tanto, la sintomatología fue leve. En cambio, cuando te llegó un número alto y con un poder de multiplicación alto, entonces tu sintomatología fue más grave y el daño fue más grave y el paciente no pasó una terapia y al final llegó muriendo. Igual pasa con lo que es, por ejemplo, las bacterias gastrointestinales. Lo mismo sucede. Entonces, por eso nosotros, poder de multiplicarse, poder tener la capacidad de multiplicarse y poder crecer, significa esto. En la invasión, ¿a qué se refiere la invasión? Invadir quiere decir, o sea, esa capacidad de producir lesión. Por ejemplo, nosotros aquí tenemos parásitos, tenemos virus, tenemos bacterias. Tenemos bacterias que son bastante invasivas. Por ejemplo, todas las shigella, ya sea Shigella somnis, Shigella flexneri, disenteriae, Escherichia coli invasiva, son microorganismos que tienen un poder de penetración muy grande y son capaces por la elaboración de sustancias tóxicas, por citotoxinas, tienen la capacidad, por ejemplo, un caso que si entra por vía oral y llegan al intestino, de destruir la mucosa del intestino y ocasionar una invasión, destruir las láminas y tener un poder de penetración hasta llegar a tocar un vaso, un capilar. Entonces hace un engrosamiento a nivel intestinal con un proceso inflamatorio, por lo tanto se va a engrosar y al engrosarse esto permite que cualquier golpe o ya sea la bacteria tenga esa capacidad de entrar y dirigirse ya a un vaso y hacer una infección generalizada o a vía sanguínea. Entonces esta es, se podría decir, una de los factores muy importantes en la bacteria para su daño a nivel ya sea de órgano o localizado. Y aquí vemos, por ejemplo, lo vamos a leer, que dice, es la capacidad de favorecer la difusión de la infección de la bacteria en el organismo. Este se debe a la producción ya sea de enzimas, como dijimos, o otras sustancias, pueden ser toxinas, ya sea interfiriendo con los mecanismos defensivos del huésped o facilitando la penetración del microorganismo. Como les decía, pues si entra por vía oral, ¿quién va a defender si es por vía oral? Todo lo que es sales biliares, sales pancreáticas, ácido clorhídrico, el peritaltismo del estómago. Si entra por vía vaginal, van a ser los lactobacilos y la otra flora. Entonces ahí vamos a ver nosotros cómo ya hay una lucha, un juego se podría decir, con todo lo que tenemos dependiendo al lugar donde lleguen las bacterias, ¿no? Bien, en esta invasión nosotros vamos a hablar les he puesto acá estas sustancias que son muy importantes para poder entenderla. Empecemos, por ejemplo, por células y tejido. Aquí tenemos
dos bacterias muy importantes que siempre la vamos a encontrar, Staphylococcus aureus y Streptococcus pyogenes. ¿Por qué se caracterizan estas bacterias? Porque son potentes en su producción de enzima que se llama la hialuronidasa y la otra la colagenasa. Entonces esta interviene, su nombre lo está diciendo, en el colágeno del tejido, y la hialuronidasa también interviene en los ácidos hialurónicos y la destrucción del tejido y por lo tanto la diseminación de la bacteria. Bien, tenemos los fermentos. Aquí vemos fermentos como son la proteasa, que es la que altera la, las lisinas de las células, digamos, son citolíticas, producen. Y aquí vamos a hablar de los fermentos como es la mucinasa, que es la que diluye el mucus, la mucina. La neurominidasa, que son las que permiten la destrucción del tejido, la diseminación bacteriana también. También tenemos otras características y factores que intervienen en la invasión, que es el desdoblamiento de las proteínas. ¿A qué se refiere esto? Por ejemplo, esto se da generalmente aquí en los fermentos que son las proteasas, donde la mucina es desdoblada por la mucinasa, los lípidos por la lipasa y los ácidos nucleicos por las nucleasas. Tenemos un proceso de coagulación. Aquí tenemos la famosa coagulasa, la enzima. ¿Por qué la citamos esta? Porque tiene la capacidad de transformar el fibrinógeno en fibrina. Y esto es muy importante en Staphylococcus aureus. La quinasa transforma el plasminógeno en plasmina. Muy típico también en piógenes y Staphylococcus aureus. ¿Qué poder le dan a estas bacterias? Un poder patógeno, virulento. Luego tenemos los factores de superficie que nosotros le llamamos. Vamos a ver acá los factores de superficie. Aquí damos como ejemplo nosotros la cápsula. ¿Y qué más? Los antígenos de pared. ¿Quién tiene cápsula, por ejemplo, de las bacterias? Streptococcus pyogenes, Streptococcus pneumoniae, Klebsiella pneumoniae, son capsulados y eso le permite tener resistencia tanto a los antibióticos y tienen un poder de penetración y un poder de huir de los macrófagos. O sea, evaden, decimos nosotros a los macrófagos. Bien. ¿Qué más si hablamos de esto? Tenemos acá los antígenos de pared. Por ejemplo, en Salmonella, que tienen antígeno de pared, esto le ayuda a crear respuestas inmunológicas cuando ingresa al individuo. El organismo inmediatamente crea anticuerpos contra esos antígenos de pared de la bacteria. Y esto es aprovechado muchas veces para hacer la identificación de estos microorganismos a través de las pruebas serológicas. Bien. Tenemos la proteasa. Aquí llamamos nosotros proteasa. Las proteasas son enzimas proteolíticas también. ¿Qué hacen estas proteasas? IgA, descomponen la inmunoglobulina A. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Se podría decir, disminuir el estado inmunológico del paciente. ¿Quiénes son estas que hacen este tipo de factores de virulencia? Neisseria, todas las Neisseria, las dos patógenas, que es la gonorrea y la meningitis. Y también el neumococo hace esto e influenza. Entonces, esto es muy importante, estos factores. Después tenemos otras sustancias que son las bacteriocinas. Estas bacteriocinas son sustancias que son eliminadas por la bacteria y son las que van a hacer actuar tóxicas, se podría decir, contra la flora microbiana. Por ejemplo, una de las que produce bacteriocinas es Escherichia coli. Entonces, otra es la Serratia marcescens. Entonces, esta tiene la particularidad de eliminar esta sustancia que va a ir a competir ¿con quién? Con la flora
normal microbiana, ya sea la flora normal de la piel, de la boca, de los genitales, uretrales, dependiendo por dónde llega la bacteria. Bien, nos vamos a lo que es la capacidad lesional para poder explicar un poquito. ¿A qué se refiere capacidad lesional? ¿A qué llamamos nosotros capacidad lesional? Bien, aquí tenemos, lo dividimos nosotros en la capacidad directa y en la capacidad indirecta, decimos nosotros. Entonces, la capacidad lesional, esa capacidad que tienen los microorganismos de producir, ya sea alterar o producir lesión, ya sea en una célula que está en el tejido de la piel, en el tejido de la mucosa, dependiendo del tejido respiratorio, por donde ingrese la bacteria. Tenemos aquí esa capacidad lesional directa y la indirecta. ¿Cuándo llamamos directa nosotros? Cuando la bacteria ingresa, la bacteria que ingresa a producir la infección, por ejemplo, presenta una cápsula o presenta un antígeno de pared, o a la vez presenta antígeno somático en los flagelos o en el cuerpo. Luego tenemos los mecanismos de acción indirecto, son aquellos que producen sustancias tóxicas para la célula. Por ejemplo, una sustancia tóxica puede ser una toxina. Entonces, eso es lo característico que tenemos que ver en estas bacterias. Dentro de esa sustancias tóxicas llamamos nosotros las exotoxinas y las endotoxinas tenemos acá. Acá vamos a ver a qué llamamos exotoxina y a qué llamamos endotoxina. Vamos a leer un poquito para poder explicar, ¿listo? Aquí tenemos dos conceptos muy importantes, que es lo que nosotros tenemos que aprender. Yo digo exotoxina, ¿cuándo digo exotoxina y cuándo digo endotoxina? Leamos un poquito cuál es ¿hay diferencia entre estos dos conceptos o son iguales? Entonces, miremos. Dice exotoxina. Exotoxina, dice, son sustancias de naturaleza proteica. O sea, miren, una proteína, que se liberan de forma directa o a través de vesículas, sin que se produzca lisis bacteriana. Frecuentemente está codificada por plásmidos. Acuérdense, los plásmidos son fragmentos de DNA que se encuentran fuera del cromosoma, en el citoplasma. O fagos, ¿se acuerdan que eran los fagos? Eran virus que parasitan bacterias. A veces consisten en dos o más subunidades, una de las cuales sirve para adherirse y entrar a la célula huésped, mientras que la otra activa o inhibe la determinada función celular. ¿A qué se refiere esto? Lo vamos a explicar. Tiene una acción específica y podemos clasificarla en neurotoxina. Aquí nos estamos refiriendo nosotros a aquellas toxinas que son liberadas por la bacteria y que van a ir a afectar el sistema nervioso central. ¿Quién es la bacteria que nos produce eso? Por ejemplo, el Corynebacterium dicteriae nos produce la toxina dictérica. Tenemos el Clostridium tetani, que produce la toxina que se llama tetanoplasmina, que tiene predilección por el sistema nervioso central, y la toxina botulínica, que también tiene predilección por el sistema nervioso central. Entonces, estas serían las neurotoxinas. Pero también tenemos otra que nosotros las nombramos enterotoxinas. Enterotoxinas. Bien, estas toxinas, ¿dónde se encuentran? Se encuentran, a mí no me pongas aire, no. Bordetella pertussis. ¿Quién es la Bordetella pertussis? Es una bacteria que ingresa por vías respiratorias y nos produce la enfermedad que se llama la coqueluche. Es una enfermedad respiratoria que tiene una alta mortalidad. Tenemos otra bacteria que es el Clostridium perfringens, que produce también diarrea y también produce lesiones en el tejido. Clostridium difficile, que produce diarrea.
y la Shigella dysenteriae, que produce diarrea. Bien, esto es muy importante. Algunas toxinas, fíjense ustedes, toxinas que vienen de las, o sea, de las exotoxinas elaboradas por las bacterias. Al ser inactivadas por sustancias como el formaldehídos, que no alteran su poder de antígeno que tienen, se convierten pues en las famosas vacunas o toxoides, que son aquellas que se colocan para evitar la presencia de estas bacterias. Así tenemos muchas vacunas preparadas de la misma toxina de la bacteria. Por ejemplo, la vacuna contra el Corynebacterium difteriae se prepara de la toxina difterica con tratamiento de formol, y esa es la que se inyecta al paciente. Dejando a un lado la exotoxina, nos vamos a las endotoxinas. Y acá vemos que son de naturaleza, sobre todo lipídicas. Generalmente estas, ¿de dónde aparecen? ¿Cómo aparecen? Cuando se produce la lisis, la destrucción de una bacteria, entonces ahí es emitida recién esta toxina. Generalmente son producidas por bacterias gram negativas. ¿Cuáles son las bacterias gram negativas? Por ejemplo, Escherichia coli, enterotóxica, salmonella, shigella y klebsiella. Entonces, estas son las que son capaces de elaborar las endotoxinas. Bueno, y como vamos a ir viendo nosotros como estas toxinas, aquí vamos a leer este poquito que es muy bonito, que dice acá, LPS, dice, ¿qué significa LPS? Dice lipopolisacárido, ¿ya? Los lipopolisacáridos estimulan una gran variedad de respuestas por parte del huésped. Desde el punto de vista clínico, los efectos más importantes de los lipopolisacáridos son la fiebre. Ocasiona fiebre en el individuo. ¿Y qué más ocasiona? Colapso vascular o shock, o sea, destrucción vascular, quiere decir. La fiebre actualmente se atribuye a la acción de la presencia de las citoquinas. ¿A nivel de dónde? Sobre todo estas citoquinas que se inician sobre el hipotálamo, principalmente a nivel de la IL-1 y el factor tumoral TNF que llamamos nosotros. ¿Esto qué hace? Beneficia al huésped o también al microorganismo o a la abeja amo. Entonces, esto es muy, muy característico, sobre todo en los lipopolisacáridos. Ahora, en las respuestas a la presencia de estos lipopolisacáridos, las células, o sea, las células del humano, ¿verdad? Como ser los macrófagos, los monocitos, son quienes producen estas dos citoquinas por el ingreso de estos antígenos. Entonces, nosotros le llamamos a esto un shock por endotoxina, o también llamamos un shock séptico, o sea, cuando el ingreso de una bacteria. Generalmente tiene un pronóstico de una alta mortalidad, sabemos eso. Entonces, esto lo solemos asociar con la diseminación sistémica del microorganismo. El ejemplo más común es la septicemia por bacterias gram negativo, como coli, Neisseria meningitida. Generalmente, este tipo de microorganismos, que por ejemplo la coli, es uno de los bacilos gram negativos que ocupa uno de los primeros lugares en los shocks sépticos, en pacientes que mueren por septicemia. Entonces, una de las bacterias más frecuentes por estas características que tiene de bacteriocinia. Bien, una vez hemos explicado, nos vamos a lo que es la virulencia. ¿A qué se refiere virulencia? Nosotros lo catalogamos como un grado de poder patógeno que puede tener cualquier bacteria. Bien. ¿Quién es virulento? Para dar un ejemplo, por ejemplo, un virulento es el Corynebacterium difteriae, una Bordetella pertussis, una Neisseria gonorrhoeae, son microorganismos virulentos.
Ahora, una vez explicado lo que es la virulencia, veamos un poquito acerca de la inmunología. Y tenemos acá un concepto muy importante que dice, ya sea por mecanismo de acción directa o indirecta, se pueden dar estas características. Las bacterias ponen en marcha el proceso inflamatorio, permitiendo que lleguen al foco inflamatorio los fagocitos. Si el microorganismo fuera capaz de producir la destrucción de los fagocitos, la liberación de los lisosomas o enzimas ya llamadas lisosómicas, desde estos últimos ampliaría aún más la reacción inflamatoria, llevando a alteraciones patológicas con la formación de granulomas. ¿A qué se refiere esto? Esto se está explicando cuando se producen los mecanismos que de defensa del huésped y la llegada de la bacteria, ya sea por acción directa o indirecta, ¿qué hace? ¿Qué origina? El organismo llega a reconocer estos antígenos, inmediatamente manda una respuesta, sabemos nosotros que es celular y una respuesta inmunológica. Dentro de la respuesta celular, nosotros hablamos de los macrófagos, los linfocitos, los monocitos, o sea, todo lo que es célula, ¿no? Y dentro de lo que es anticuerpo, hablamos de la IgA, la IgG, la IgM, inclusive la IgE. Entonces, a esto se refiere. Y cuando hay ese encuentro que va a depender de la cantidad de antígeno que ingrese, se producen respuestas que nosotros llamamos granuloma, por la formación de estos encuentros que se manifiestan en granuloma en un determinado órgano. Entonces, aquí llamamos mecanismo inmunológico. Vamos a ver, aquí llamamos mecanismo inmunológico. Son alteraciones patológicas que también pueden deberse a fenómenos de hipersensibilidad. Ustedes saben que la hipersensibilidad se puede deber inclusive a cualquier sustancia, ya sea de una bacteria, de un parásito o de un virus. Ya. Y aquí vemos, por ejemplo, que la simple respuesta inmune ya representa la producción de una serie de reacciones como ser vasodilatación, edema, hiperplasia de los ganglios, infiltración. En condiciones normales apenas incluyen el cuadro clínico, pero si se produce un fenómeno de hipersensibilidad, o sea, una respuesta inmunológica exagerada al ingreso exagerado de los antígenos, quiere decir, el mismo puede ser responsable del proceso patológico grave e incluso causa de muerte por el fenómeno de hipersensibilidad que se da. Y muchas veces ¿cómo se da cuenta en el organismo recién cuando uno hace un hemograma? En el hemograma, nosotros vamos a ver un recuento exagerado de los eosinógenos. Una enfermedad autoinmune, que son las enfermedades que se dan por estos encuentros antígeno-anticuerpos, es una condición patológica en la cual el sistema inmunitario se convierte en el agresor que ataca y destruye a los propios órganos y tejidos corporales sanos. Normalmente el sistema inmune distingue lo propio de lo extraño y nos defiende de los agentes externos, ya sean virus, bacterias o parásitos. Como este tipo de enfermedades inmunes sabemos que hay muchas. Una de ellas, la más frecuente, es la artritis reumatoidea, la diabetes tipo 1, la enfermedad de Addison, la esclerosis múltiple, el lupus, el miastenia, que son alteraciones graves, el síndrome de Guillain-Barré también, que es muy grave, neurológico, ¿verdad? Bueno, una vez que hemos visto esto, nos vamos a ver qué bacterias se tiñen con la coloración de Gram y qué bacterias no se pueden teñir. Esto ya lo hemos llevado, pero es como un recordatorio para poder entrar a ver lo que es la flora, ¿ya? Entonces, ¿se acuerdan ustedes cuáles eran las bacterias que no se tiñen con la coloración de Gram? Tenemos los micoplasmas que carecen de pared celular, ¿no ves? Habíamos dicho las micobacterias en tuberculosis porque son ricas en lípidos.
los espirilos, los treponemas pálidos habíamos indicado, y las clamidias. Entonces, estos son los microorganismos que carecen de pared celular, por lo tanto, no lo vamos a ver con la coloración de grano. Ahora, nos permitimos hablar de lo que es la flora normal. Nosotros hablamos de flora normal o microbiota normal. Cualquiera de las dos es válida. ¿Listo? Acá, por ejemplo, tenemos flora normal. Microbiota normal. Es el conjunto de microorganismos que se localizan de manera normal en distintos sitios del cuerpo de los seres vivos. Esto puede darse por bacterias aerobias o anaerobias, o bacterias gram positivas o bacterias gram negativas. Cabe destacar que los organismos están ampliamente distribuidos en la naturaleza. Por ello, el hombre se encuentra expuesto a estos microorganismos desde que nace o al pasar a través del canal de parto. Y luego, de acuerdo también a la alimentación o la exposición o modo de trabajo que tengamos, va a variar la flora microbiana en el paciente, desde la alimentación, no nos olvidemos. ¿Qué importancia tiene la flora normal? Si vemos acá, ¿qué importancia tiene? Aquí tenemos tres incisos muy importantes que tenemos que saberlo. Es una barrera, o sea, actúa de barrera para evitar el ingreso de las bacterias exógenas o endógenas. En el tubo digestivo es beneficiosa esta flora. ¿Por qué? Porque no nos olvidemos que habíamos dicho que ahí está el Bifidobacterium, que participan en la elaboración de lo que son las vitaminas. Tercero, es las vitaminas B. Tercero, contribuyen a la síntesis de alguna vitamina, como la vitamina K, que se sintetiza también en el intestino. Bien, una vez hemos visto la importancia de la flora, veamos la composición de la flora. Y acá tenemos que va a depender de muchas, hemos puesto 8 factores. ¿Cuáles serían esos? La zona, los lugares de donde estamos hablando, si es la piel, si es las fosas nasales, si es la cavidad oral, si son los oídos, o sea, dependiendo. La edad, no es lo mismo la flora de un paciente, de un anciano, de un recién nacido, una paciente de 8 años, una paciente de 20 años. El sexo, la mujer tiene cierta flora y el hombre también. Por ejemplo, los lactobacilos están en la vagina, el hombre no tiene vagina y no hay lacto. La higiene personal es para la comparten ambos. El clima también, si los dos viven, sabemos que los climas son tropicales. Condiciones socioeconómicas de la población. Si hay buenas letrinas, si la gente tiene educación, lavado de manos. Grado de saneamiento ambiental, si existe el saneamiento ambiental por la zona. Bien, una vez hemos visto vamos a ver la flora. Aquí tengo un esquema donde vamos a ver. Como le indicaba, es muy importante cuando nosotros hablamos de la flora, hay que pensar también que hay factores que intervienen en esto, como ser condiciones físicas, químicas, el potencial de oxidorreducción, las condiciones nutritivas, presencia de receptores. Entonces aquí estamos viendo nosotros muchos elementos que son muy importantes para poder entender las características de la célula, o sea, el comportamiento, pues. Aquí, por ejemplo, cuando yo hablo de las condiciones físico-químicas, aquí puedo referirme a un ejemplo típico que hay en la recién nacida, en la niña que no de edad, que en su vagina no presenta ácido láctico por la presencia de los lactobacilos. En cambio, las adultas que están en la menarca, o sea, que menstruan, son las que tienen. En el caso del potencial oxidorreducción, estamos refiriendo
al potencial que se da a nivel de las células en las reacciones metabólicas, en la célula bacteriana, y las condiciones nutritivas, la cantidad y calidad de nutrientes que tienen que llegar para poder desarrollar la bacteria en ese determinado órgano. Y por último, la presencia de receptores específicos en la membrana plasmática para poder entender, digamos, qué es lo que está pasando, ¿no? En esas características. Bueno, y luego tenemos acá este dibujo donde, o esquema, o que querramos llamarlo algoritmo, donde se ve las partes de la flora microbiana. Y aquí vemos, por ejemplo, de la conjuntiva, está dada por bacterias negativas y positivas, desde el estreptococo y estafilococo, que son los más frecuentes que se pueden ver. Luego tenemos otro, viendo la cabeza, las fosas nasales. Vas a ver que casi la misma de las fosas nasales está relacionada con lo que es boca y vías respiratorias. Luego tenemos la del oído, donde está más que todo está intervenido por lo que es bacterias de piel, desde una enterobacteria a un estáfilo o un estreptococo. Luego tenemos la microbiota de acá, que he puesto del estómago, donde aquí tenemos importante los estafilococos y los estreptococos. Aquí ingresan los anaerobios, los pectos estreptococos. Y acá tenemos la boca y cavidad orofaringea, miren ustedes. Boca y cavidad orofaringea, aquí es donde más tenemos bacterias. Tenemos todo lo que es estafilococo, estreptococo, anaerobio, los fusos, las espiroquetas, los treponemas, las neisseria, las branamelas, los estreptococos, cándidas, hongos, hemófilos, histéricos, actinomyces, eiquinella. Entonces, toda esta variedad de bacterias, adelante pasamos un vaso de agua. Todas estas bacterias, ya sean de origen aerobio, anaerobio, gran positivos o gran negativos, se encuentran en la boca. Y luego tenemos la flora del intestino delgado. Si vemos acá, llevando un poquito, aquí tenemos todos los anaerobios, si ven acá, y también tenemos bacterias aerobias como enterococo y enterobacteria. Luego tenemos acá la piel. La piel están todos los estáfilos, los corinebacterios, los bacilos, inclusive tenemos algunas malacesias, cándidas, y dependiendo de dónde estemos, hasta podemos tener algunas veces alguna micobacteria. Tenemos un vaso de agua de largo. Y también tenemos los genitales acá. En la vagina es una flora y va a depender de la edad de la mujer también, para tener la edad de la mujer para tener la flora. Si es una niña, no vamos a ver lactobacilo. Si es una anciana, no vamos a ver lacto. Podemos ver anaerobios como pectococo, difteroides, estreptococo, los enterococos, los clostridium, los bacteroides, las cándidas, la garnerela en algunos pacientes. Y la flora normal de la uretra, igual, te lo llevo, por estáfilos, difteroides y anaerobios. Entonces sería la uretra y la vagina. Como hemos visto, entonces van a variar de acuerdo al lugar. Si es hombre, si es mujer, la edad y el lugar donde nosotros querramos ver. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta para que yo vuelva a explicar? ¿Hay alguna pregunta? Abelardo, trae un vaso de agua. ¿Alguna pregunta, jóvenes, hasta ahí? Por mi parte, todo claro, doctora. Bueno. Estamos bien, doctora. Ya. Aquí tenemos las infecciones.
Las infecciones que tenemos que aprender a catalogarlas nosotros, ¿cómo la vamos a clasificar las infecciones? Oportunistas, aquellas que aprovechan un momento dado del paciente. Por ejemplo, ¿quiénes hacen las oportunistas? Son aquellas flora propia nuestra, digamos. Por ejemplo, qué sé yo, a mí me sacan una muela, digamos, un ejemplo, voy al dentista y el dentista no me da el dentista no me da una profilaxis con antibiótico, por ejemplo. No me cubre la herida. Entonces, ¿qué va a pasar? Estoy dejando una puerta de entrada para que mi misma bacteria en la boca me produzca infección. ¿Qué tengo en la boca? Estafilococos, neisseria, branamela, Streptococcus vírida. Esos son los que me van a producir proceso infeccioso. O sea que se aprovechan de que hay una puerta de entrada a la mucosa para producir la infección. A eso llamamos oportunista. Y las infecciones oportunistas van a haber en todo el organismo, donde haya flora, ¿no? Por ejemplo, las infecciones inaparentes, o sea, asintomáticas, que no tienen síntoma y que hay infección. ¿Quién hace esto? Aquí hace Salmonella. Salmonella tiene la particularidad de ir a esconderse a la vesícula. Y cuando el paciente tiene un estado inmunológico desequilibrado, sea una virosis, un estado febril, o va a una cirugía, esta automáticamente sale del escondite y nos hace el proceso infeccioso. Entonces, puede vivir en el organismo en forma asintomática, en algunos portadores sanos. Otros que pueden ser inaparentes o asintomáticos. Nosotros podemos tener, por ejemplo, microorganismos como, por ejemplo, infecciones asintomáticas o inaparentes se pueden dar aparte de estas bacterias, por los anaerobios también, por los anaerobios, ya sea en infecciones a nivel intestinal, que puede estar asociada a otra bacteria y nosotros aislamos a la bacteria aerobia y no aislamos a la anaerobia. Entonces, esto es una característica que pueden dar inaparentes o subclínicas sintomáticas. Las otras bacterias que producen este tipo de infección, pues son las que originan enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, la Neisseria gonorrhoeae, la Chlamydia trachomatis, el Mycoplasma humini. ¿Por qué? Porque estas tienden a irse en forma ascendente, o sea, no producen muchos síntomas. Se enmascaran, como son intracelulares, se enmascaran dentro del epitelio estratificado y ahí pueden vivir, digamos, estar sin ocasionar ningún síntoma. Cuando te das cuenta que te producen sintomatología o te producen daño, por ejemplo, si estamos hablando de una ITS, por ejemplo, una Neisseria gonorrhoeae, un micoplasma, una clamidia, cuando la mujer tiene un embarazo ectópico o nace el bebé muerto, digamos, el feto, se sale el feto, ahí recién se puede buscar la causa y nos encontramos con este tipo de bacterias. Aquí llamamos infección localizada. Es infecciones que se producen en un determinado lugar, por ejemplo, piel. Conocen el puchichi, el forúnculo, me sale a mí en la piel, es localizada porque está en piel. En la mucosa oral, por ejemplo, acá cuando tenemos los herpes virus. Aquí llamamos generalizada, son aquellas que ingresan por vía sanguínea, hacen infecciones por vía sanguínea o vía arterial y se diseminan a las meninges, al sistema nervioso central, se diseminan, qué sé yo, al corazón, a una articulación, así. Bien, hasta ahí preguntas, ¿no hay preguntas? Voy a explicar lo que es la genética bacteriana que está relacionada con el huésped y la evolución de la bacteria. Hasta ahí, chicos, ¿alguna pregunta, algo que no se hubiese entendido para que yo vuelva a explicar? Bueno, si no hay pregunta, entonces nosotros, este es un tema que acopla al que estamos viendo en este momento, por eso
me gusta a mí darlo junto, porque hay una relación para poder entender el porqué del daño de estas bacterias, el porqué, el cambio actual y no el de antes, digamos. Y aquí vemos lo siguiente. Aquí tenemos una célula eucariota y una, sobre todo aquí esta es una eucariota, ¿verdad? Procariota. Veamos, por ejemplo, esta es la procariota. Estamos viendo acá el ácido nucleico. Como habíamos dicho, ¿se acuerdan que la eucariota era la que tenía la membrana nuclear y el núcleo rodeaba una membrana nuclear, y las procariotas era aquella que tenían el ácido nucleico en el citoplasma, porque no había una membrana nuclear, entonces no tenía. Entonces, esta característica nos está hablando aquí, nosotros estamos viendo el DNA que es muy importante para el material genético que hemos dicho. Bien. Nosotros sabemos que nosotros ADN decimos al ácido desoxirribonucleico, ¿no? Entonces, generalmente este da contenido en lo que son los microorganismos. Este ADN, que es el que nosotros trabajamos para identificar a estos microorganismos, lo hacemos a través de la reacción en cadena polimerasa. Entonces, están constituidos en lo que nosotros llamamos genoma. O sea, genoma quiere decir cuerpo del cromosoma, o sea, genoma bacteriano. Bien. Este está constituido por un cromosoma bacteriano, que está constituido a su vez, ¿por qué? Por los ácidos nucleicos, ¿ya? Y nosotros sabemos que aquí intervienen en la forma de enrollarse y desenrollarse este ácido. Nosotros tenemos acá dos enzimas muy importantes que son la topoisomerasa. Que es muy importante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este enrollamiento aumenta, el enrollamiento del ácido nucleico del ADN en este caso, se aumenta, ¿por qué? Por la ADN girasa, que es la que generalmente agarra y lo enrolla, pero hay otra que es la topoisomerasa. ¿Qué hace esta? Esta hace todo lo contrario, o sea, la desenvuelve. Bien, entonces estas son las dos enzimas, enzimas que son muy importantes para poder comprender el funcionamiento de los ácidos nucleicos. ¿De qué están constituidas estas cadenas? Están constituidas de bases nitrogenadas. Por ejemplo, en el ADN tenemos las bases púricas que están constituidas por adenina, guanina, timina y citosina. En cambio, en el ARN tenemos uracilo en vez de la timina. La timina y el uracilo y la citosina son bases pirimídicas. O sea, hay una variación en lo que es la base nitrogenada tanto en el DNA y el RNA. ¿Qué son los plásmidos? Esto ya lo hemos visto, es como un recordatorio. Habíamos dicho que los plásmidos eran fragmentos de DNA que están fuera del cromosoma. ¿Y qué función tenían estos? ¿Se acuerdan? Permitir la evolución de una bacteria, o sea, traspasar información de una bacteria donadora a una receptora. ¿Se recuerda? Es un breve recuerdo que estamos haciendo de los anteriores temas para poder explicar. Aquí tenemos, por ejemplo, un plásmido que contiene acá su ácido nucleico. Estos son los plásmidos, ¿ya? Y aquí tenemos un ejemplo que se le puso, por ejemplo, la toxina del Clostridium tetani. ¿Quién lo codifica? ¿Quién es capaz de codificar esta toxina? Un plásmido. Un plásmido. Y lo mismo, un plásmido es el que codifica la beta-lactamasa en gonorrea, en Neisseria gonorrea. Entonces esto estamos viendo evoluciones de lo que son las bacterias. ¿Por qué ahora de tanta resistencia a los antibióticos? Justamente por estos elementos. Otro elemento sería el tramposones. ¿Qué son los tramposones? Son saltarines, lo llamamos nosotros. ¿Por qué? También son fragmentos de ADN, igual que el plásmido, pero estos son saltarines. O sea, ¿de qué manera se integran?
al cromosoma de una bacteria. Desde un sitio determinado del genoma, que en este caso el genoma viene a ser este, se separan del ácido de la hebra y de un lugar saltan a otro lugar. Por eso lo llamamos saltarines. Y de esta manera integran y modifican, se podría decir, modifican la cadena. En este caso, por ejemplo, aquí, tenemos un tramposón aquí. Y al realizarse el cambio, se puede decir, de este lugar que estaba, salta y se viene a este otro lugar. Entonces nos está mostrando otra hebra diferente. No es la misma, porque esta, si ven acá, la original tenía el tramposón acá. Y al haber el cambio, se ha venido otra aquí a la parte final. Entonces ya viene a constituir uno diferente. O sea, no es el mismo. Y acá vemos que hay un cambio y se va a producir la formación de otra, se podría decir, otra célula diferente a la primera. Entonces, a eso se refieren que pueden copiar igual que los plásmidos, pueden transmitir enzimas, toxinas, cualquier mecanismo de resistencia. Aquí, por ejemplo, tenemos el ejemplo que le he puesto, la resistencia de alto nivel a gentamicina se da por los tramposones en cepas de enterococo. Por eso es que generalmente todos los enterococos son resistentes y no actúa muy bien ni un aminoglucósido, ni la gentamicina, ni la amicacina. Cuando nosotros queremos hacer un tratamiento en donde esté el enterococo, lo que tenemos que hacer es probar un aminoglucósido con alta carga. ¿Qué significa alta carga? Normalmente los aminoglucósidos que nosotros testamos son de 10 microgramos. Y cuando nosotros queremos trabajar con este tipo de bacteria, por ejemplo, enterococo, necesitamos nosotros trabajar con aminoglucósidos de alta carga. Alta carga, estamos hablando de 300 miligramos. Entonces, imagínense, de 10 a 300 son de alta carga. Cuando a mí veo de que de 300 me da sensible, recién yo puedo utilizarlo para hacer una sinergia. Esto generalmente se ocupa cuando atraviesan, por ejemplo, la barrera hematoencefálica, cuando hay una meningitis. Tenemos que hacer sinergia con dos antibióticos, ya sea una cefotaxima con gentamicina de alta carga. Bien, luego de ver esto tenemos los bacteriófagos. ¿A qué se llaman bacteriófagos? Su nombre lo dice. Es un virus que tiene la particularidad de integrarse a una bacteria. Por eso lo llamamos bacteriófago. Bacteriófago. Ahí está. También le decimos fagos. Fagos. ¿De qué están constituidos? Pueden ser de ácido nucleico tipo ADN o RNA, cualquiera, ¿ya? ¿Se acuerdan que también yo se lo he mostrado esto, que vimos dos mecanismos, que era la acción lítica y la acción lisogénica que podían producir estos bacteriófagos? Este sería el otro que es capaz de llevar información de una célula a otra célula. Entonces, ahorita vamos a ver las diferentes variaciones genéticas en las cuales intervienen estos. Y aquí vemos la expresión de los genes. Cuando hablamos de expresión de los genes, hablamos de dos fenómenos que se llama transcripción y transducción. ¿A qué llamamos transcripción? El ADN es el primer proceso de la expresión genética, mediante la cual se transfiere información, contenido de la secuencia del ácido nucleico o ácido desoxirribonucleico, que es el ADN, hacia la secuencia de proteínas utilizando diversos ARN como intermediario, como mensajero, quiere decir. Y aquí se llama traducción, proceso de síntesis proteica, de formación, es decir, que convierten la secuencia de ARN mensajero en una cadena aminoácido para formar una nueva proteína.
o formar una nueva molécula de DNA, decimos. Entonces, con esta expresión de genes, nosotros ya vamos a explicar lo que son las variaciones genéticas, que es lo que nos interesa que ustedes sepan, digamos. Esto es una introducción para llegar a esto, que es lo que nos interesa. Y esto nos puede explicar a nosotros por qué. ¿Por qué una coli del año 60 es diferente a una coli en el año 2022? Y esto nos habla de lo que es la evolución bacteriana. O sea, así como evolucionan, ¿se acuerdan ustedes los celulares? Los primeros celulares que aparecieron eran así unas cajotas, ¿no es? Grandes, todo, y ahora los celulares chiquitingos que tienen que Bluetooth, que una cosa, que otra le han puesto. Entonces, esa vamos a ver nosotros cómo las bacterias también hacen una variación genética. Y esto es importante conocerlo. ¿Por qué el médico tiene que saber esto? Para poder determinar un tratamiento de antibiótico. Por eso, yo digo así. Cuando yo hablo de variaciones genéticas, tengo dos conceptos muy importantes. ¿Qué es un fenotipo y qué es un genotipo? Lea acá. Está muy bonito esta parte. Fenotipo, modificación de un carácter como respuesta a qué, ya sea a un estímulo, este sea físico, sea químico. Eso es reversible, o sea que vuelvo. Un ejemplo, aquí en mi cabeza lo voy a dar el ejemplo. Por ejemplo, yo nací crespa. Si yo voy y me hago alaciar el cabello, me echan crema, ¿no? Para alaciarme y me van a volver lacia. Pero ya de aquí a yo nunca más me hago y colocar esa crema de alaciado, que me dura 3, 4 meses. Pasa el tiempo, digamos. Y mi cabello otra vez va a volver a hacerse crespo. Es una variación fenotípica, ¿Por qué? Porque yo he quitado el agente químico, en este caso, que me afectó y me hizo lacia. Es un carácter fenotipo. O sea, que es reversible, vuelve de nuevo. Y se debe ya sea un agente físico o químico. Pues en las bacterias tenemos los antibióticos, la temperatura, o sea, hay muchos factores. Por ejemplo, a mí me gusta citar mucho, en el caso, por ejemplo, el caso del neumococo. Yo lo he visto mucho, esta variación fenotípica, y eso es importante para nosotros porque así también nos damos cuenta de los errores que se pueden cometer, digamos. Por ejemplo, yo tengo una meningitis por Streptococcus pneumoniae, un ejemplo. Y resulta que yo le estuve dando a mi paciente, le estuve dando penicilina. Esta penicilina actúa en la pared celular. Pero lamentablemente Streptococcus pneumoniae, que está en el sistema nervioso central, presenta alteraciones en las PVP. Entonces las penicilinas no se pueden prender en estas PVP. Pero hay una alteración que está haciendo. O sea, no es el 100%, pero altera algo la pared. Entonces va a haber una deformación de la bacteria, que normalmente es como una hoja y es de color violeta. Entonces, al alterármela, me la va a alargar. Ya no va a tener la forma de la hoja y tampoco va a estar violeta, va a estar rosada. Ahora, ¿qué sucede si yo miro al microscopio, saco el líquido, hago la tinción de Gram y lo miro al microscopio? Y cuando miro, si yo no tengo la experiencia de poder darme cuenta que se trata de un neumococo con una variación fenotípica, meto las patas, como se dice. Agarro y yo lo veo rosado y digo, se observan bacilo Gram negativo, le pongo ahí. El médico, ¿qué agarra? Agarra, y empieza a medicar para bacilo Gram negativo. Y resulta que al otro día en el cultivo me aparece un lindo neumococo. ¿Cómo? Que rosado. El neumo es violeta y es Gram positivo. No es un bacilo Gram negativo. Entonces, ¿dónde hubo el problema? Ha habido un problema de variación genética. Ha habido un fenotipo ahí. Pero eso no lo supo apreciar el que miraba el Gram. Eso se da mucho por los antibióticos.
Entonces actúa a nivel de pared. Hay muchas variaciones fenotípicas. Por ejemplo, en la morfología es lo que acabo de explicarla ahorita. Cromógena, por ejemplo, la Serratia marcescens, por ejemplo, que es una enterobacteria. Yo la meto a temperatura de 35 grados y muchas veces no me pigmenta. La dejo en la mesada a temperatura de 35 grados. Al otro día llego de mi casa al hospital y me encuentro con una bacteria de color naranja. Entonces, a temperatura ambiente brota el pigmento naranja, igual Pseudomonas aeruginosa. Muchas veces se la coloca en dióxido, no manifiesta su pigmentación verde, negra, azul que tiene, y cuando ya la dejamos de un día para otro nos aparece o verde o azul o negra. Entonces, son variaciones también fenotípicas, ¿listo? Entonces, como esa hay muchas. Bien, ¿se entendió esto? Es algo que retirado el agente, ya sea físico o químico, la bacteria vuelve a su estado normal. ¿Se entendió, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Vamos a la variación genotípica. Genoma. Y aquí algo que tenemos que aprender la diferencia. Mutaciones. Pueden ser espontáneas o inducidas estas mutaciones. Pueden ser por agentes físicos, químicos, como quieran. Aquí se pueden dar, pues ya sea por adición, delección, reordenamiento, dependiendo. ¿Qué es lo que tenemos que saber? Irreversible. No vuelve, quiere decir. En eso sí se diferencia la fenotipo. Fenotipo es reversible y el genotipo es irreversible. ¿Por qué? Porque ya estamos hablando de una mutación en un genoma. Entonces aquí ya no. Una vez mutó y adiós. Ya no hay tu tía de que uno lo vuelva. No hay. Veamos aquí este ejemplo. Este ejemplo está aquí, por ejemplo, hemos puesto, leamos acá este ejemplito un ratito. Tomemos como ejemplo la ciprofloxacina de color azul en el dibujo. Esta es la cipro en el dibujo. Acá tenemos una enzima normal y acá tenemos una enzima mutada. O sea, que ha tenido mutación. Tomemos como ejemplo la ciprofloxa azul en el dibujo vista en la entrada anterior. Este antibiótico inhibe la acción de la enzima ADN girasa, que es el tono rojizo. Al unirse a ella, si se produce una mutación en el gen de esta enzima, puede cambiar su estructura. Recordemos que las proteínas se sintetizan según la información de DNA. De forma que la ciprofloxa ya no encaje en este caso, ya no podría inhibirse y pluf, el antibiótico ya no sirve de nada. Así que las bacterias seguirán reproduciéndose tan alegremente. Miremos acá entonces. Si estamos viendo acá, esta es una molécula de DNA o de ADN. Y vemos acá, tenemos acá, ¿se acuerdan ustedes que habíamos hablado de las bases nitrogenadas? Si vemos acá, habíamos dicho, ¿se acuerdan la T que era? ¿Qué decíamos que era la T? Timina, ¿qué era? Timina. Timina. La A era adenina. La C, citosina. La G, guanina. ¿No? Ya, bien. Miremos acá entonces, esta es una enzima normal que está con todas sus bases. Y miremos acá que ya hay una modificación. Aquí ha habido una mutación por delección. Acá en vez de la timina está la citosina, ¿sí? En vez de la adenina está la guanina. Entonces acá ya ha habido una mutación, ha habido un cambio de base. Y esto viene a ser un ADN mutado con K. Aquí, esta es lo normal. Nosotros sabemos que esta ciprofloxa tiene este antibiótico, digamos, tiene la particularidad de
de adherirse sobre todo a aquí a la parte, digamos que esto sea en el dibujo vamos a ver el antibiótico que viene y se ancla aquí, digamos. Al anclarse aquí, este es el antibiótico. Viene acá y va a matar la bacteria. Ahí está su receptor a nivel del ácido. ¿Qué sucede aquí? Cuando ya ha habido este cambio, entonces ya va a haber una modificación. Vean que aquí ya cambió la molécula. Entonces, viene el antibiótico a buscar y no lo pilla. Entonces, esto es una mutación. Aquí vamos a ver que hay una resistencia a la ciprofloxa por un cambio del ADN girasa. Entonces, aquí estamos viendo una enzima mutada. Aquí ya la bacteria esta, al tener una mutación a nivel del ADN girasa, ya no va a cambiar nunca. Ya queda para el resto de sus días. Entonces, aquí era sensible a la ciprofloxa y aquí ya es resistente a la ciprofloxa. Ha habido una mutación a nivel de la ADN girasa. Eso es lo que se trata. Entonces, esto es un genotipo. Ahora veamos qué son los mecanismos de transferencia horizontal de genes. O sea, se refiere a esto como una bacteria con otra bacteria pueden intercambiar sus genes. Así nosotros decimos, por ejemplo, cuáles son los mecanismos de transformación o de transferencia genética de una bacteria a otra. Y vamos a ver que tenemos tres conceptos muy importantes, que es transformar, transducción y conjugación. Veamos a qué se refiere cada uno. ¿A qué se refiere la transformación? Aquí tenemos el modelo de Griff, que lo hizo en el año 1920. El DNA libre se incorpora a una célula. Aquí tenemos, por ejemplo, una bacteria que se ha fragmentado y ha eliminado su DNA al medio. Aquí tenemos una bacteria a su lado, otra bacteria completa. Entonces, ¿qué hace esta bacteria? Agarra y trae todos estos fragmentos de DNA de la bacteria alisada y lo incorpora a su material genético. ¿Y qué vamos a tener? Una bacteria con un material genético diferente. Entonces aquí tenemos se llama transformación por la presencia de un DNA o ácido nucleico libre que es incorporado por una bacteria. Digamos, leamos acá. En la transformación, una bacteria incorpora su material genético o fragmentos de ADN que están libres en el medio, mayormente debido a la lisis o de una lisis de otras bacterias. ¿Se entendió esto? Aquí tenemos una bacteria y aquí tenemos otra. Esta bacteria se ha reventado, ¿sabes? o lisado. Entonces ha eliminado su DNA al medio ambiente. Y aquí hay una bacteria que aprovecha este DNA y lo incorpora a su material genético. Entonces va a crear una nueva bacteria diferente a la primera. ¿Por qué? Porque ya tiene otro material genético. ¿Se entiende, chicos, lo que es transformación? Sí, doctora. Sí, doctora. Sí, doctora. Ya. Entonces nos vamos al segundo concepto. ¿Qué es transducción? Aquí vean ustedes, ¿qué habíamos dicho que era esto de aquí? Bacteriófago. Bacteriófago, exactamente. Entonces estamos viendo que se transfiere de una célula a otra el material genético a través de un virus que se llama bacteriófago, ¿sí? Aquí vemos al virus que penetra la célula, inyecta su material genético. Ahí. ¿Qué hace el virus? El virus empieza su multiplicación, revienta la célula y sale y nuevamente parasita una nueva célula. Y esto es lo que sucede en el proceso de transducción. Es una transferencia de material genética a través de un bacteriófago.
Y por último vemos lo que es la conjugación. Veamos acá qué es conjugar. Si vemos acá, estamos hablando de conjugación, una célula donadora y una célula receptor. Contacto de célula a célula. El material genético es transferido por un plásmido. La célula donadora transmite la información genética a otra célula receptora. La célula donadora posee el pili o pelo sexual y es donadora porque posee el factor de fertilidad. Entonces, ¿cuál es el fenómeno de conjugación? Es la transferencia genética a través de un plasma o de una célula donadora con su material con pili a una célula receptora. ¿Alguna pregunta? Hasta acá, algo que no se hubiese entendido. Todos estos temas ya se los mandé por WhatsApp porque hasta ahora la plataforma no nos han programado los grupos para poder subir a la plataforma. Otra cosa que yo les había indicado también, que nosotros íbamos a pasar las clases presenciales, prácticas. Resulta de que a los ayudantes, la doctora Marlene Parra le había dicho que recién los laboratorios van a estar en el mes de mayo y que solamente se iban a dar a las materias más importantes. Yo no sé a qué se refería eso ella con las materias más importantes, porque todas las materias de la carrera son importantes. Ahora ella había dicho de que no se iba a iniciar porque eran muchos alumnos y que